voy a hacer una segunda parte del caso del viajero al tiempo Rudolf Hess. Porque en un vídeo no se puede hacer todo un relato con puntos y comas, con detallados momentos de esos viajeros del tiempo, porque sería muy largo. Sería necesaria una producción cinematográfica muy larga, de largometraje, para poner los detalles correctos de esa historia real, de Rudolf Hess. Voy a añadir más detalles, lo digo porque muchos investigadores que tienen interés en sacar la verdad, pues estarían dispuestos a viajar, estarían dispuestos a investigar, aunque les puedo anticipar que todo lo que saquen en conclusiones, con datos, no lo dejarían nunca hacer en un medio televisivo. Solamente habría dos caminos: escribir un libro, en el caso de que le dejen editarlo, con los detalles que vaya añadiendo, o hacer un trato con algún productor televisivo para hacer una película en Hollywood sobre el caso real de Rudolf Hess. Pero voy a añadir más detalles, para que vayan, como he dicho muchas veces en mis relatos, cuando hablo de descubrimiento de los gigantes entre rocas, del Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, todo en España, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Noé y su familia, las naves de Salomón, todo en España. Piense que yo tengo muchísimos más descubrimientos, pero enumero siempre estos, porque estos van a ser la raíz de todos los demás descubrimientos. La revelación, porque sacando uno, salen todos, uno detrás de otro, y van añadiéndose uno con otro, y verá, le voy a decir a manera de ejemplo, la nave de Salomón que hay en España, de los viajes que hizo Salomón, por ejemplo. Bueno, Salomón hizo muchas naves, pero lo curioso es que la Sagrada Escritura dice que las hizo en Tarsis, y Tarsis es en España. Salomón venía continuamente a España, era su país central. Cada 3 años, cada 40 años venía a España con varias naves, cargaba de oro hacia, pero hizo viajes por todo el mundo. Por eso digo, los relatos de sacar el Arca de la Alianza, la nave de Salomón, va a ser impresionante, porque entonces se van a revelar muchas cosas que no entiende, que han aparecido en diferentes partes del mundo, incluso escritos en hebreo, que han aparecido en Norteamérica y en otros países, incluso en la Antártida. ¿Cómo es posible? Los viajes de Salomón con naves voladoras. Pero bueno, voy a centrarme en otro detalle, para añadir más al caso Rudolf Hess. Los casos muchas veces que dicen, no, esto no se va a saber nunca. Claro que se va a ver. Jesucristo dijo, todo enigma y todo misterio, por muy oculto que esté y muy escondido y muy protegido, se revelará. Eso lo ven en Lucas capítulo 12, versículo 2. Pero lo dice vez tras vez Jesucristo, que todo misterio se tiene que revelar. Todo, aunque hayan pasado miles de años. Voy a relatar algunos detalles más. Piense que para que vayan añadiendo fichas y van haciendo ya una imagen, va saliendo una imagen. Los guerrilleros de Alberto González. Miren, el caso de Rudolf Hess ya lo he hablado en vídeo anterior, pero ahora más detalles, para que vayan añadiendo. Y los investigadores serios se preocupen, si quieren, en investigar viajando y yendo a los lugares explícitos, sacando conclusiones, fotografías, afirmaciones, fotocopias de documentos, y pueden hacer un libro fabuloso. Mire, Rudolf Hess, y estos son detalles, vayan añadiendo, aparece en Nueva York en 1950. Y las investigaciones, como dije en vídeo anterior, todo muy resumido, se demuestra que ese hombre desapareció en 1876. Pero fíjese, Nueva York 1950, y en ese momento de aparecer un taxi lo atropella y lo mata. Pero hay un caso paralelo, el detalle exacto además, que hay otro de los muchos viajeros del tiempo que se llama, creo, un ruso en Ucrania, Sergei Ponomarenko. Pero Sergei Ponomarenko aparece también en Ucrania en el año 2006. Pero dice, la policía del caso, ya si lo ven en internet, dice que este hombre estaba viviendo en Ucrania, en ese lugar, en 1950. Nueva York, Rudolf Hess, 1950, Sergei Ponomarenko, Ucrania, 1950.
Ponomarenko desaparece y va al futuro. Rudolf Fentz desaparece y va al futuro. No son casos aislados, sino tiene una concordancia exacta, milimétrica. Y ya lo comprobarán en un día por qué. Ponomarenko, Sergei, ya conocen el relato. ¿Qué hacen corriendo? El hombre lleva una cámara fotográfica, muestra fotografías, que fotografía un ovni y en ese momento es transferido. Pero ¿qué hacen con Sergei? Piensen en esto. Lo primero que hacen las autoridades es meterle en un psiquiátrico, del cual con rejas no saldría nunca más. Jamás. Ya es un personaje muy molesto. Y ya en aquellos tiempos, y más en el año 2006, en 1950 estaba todavía activo el dictador Stalin. Masacró millones de su propia nación. Bueno, 1950, los dos casos en la misma época. 3 años atrás, 1947, caso Roswell. El problema, de nuevo, mucha gente asesinaron por saber demasiadas cosas, a militares, todo alto secreto, bueno, una ristra, llegó hasta John F. Kennedy por el caso Roswell. O sea, el caso Roswell, que lo querían revelar, le asesinaron. Luego a su hermano, Robert Kennedy, luego al hijo de Kennedy, John Kennedy, en Johannesburg, en el año 1999. O sea que todo tiene relación con los viajeros del tiempo. O sea, todo, si van escudriñando, van viendo que todo tiene relación con el caso de los viajeros del tiempo. ¿Qué hacen con Sergei? En un psiquiátrico, rápidamente. ¿Qué pasa con Rudolf Fentz? Rudolf Fentz, conocen la historia, además en un vídeo hecho hace una hora, ya lo pueden ver, más o menos con detalle, muy detalle explícito. Que un policía hace investigaciones, habla con la viuda de su hijo, Rudolf Fentz Jr., que ya ha fallecido, y la viuda le dice que su marido, Rudolf Fentz Jr., le había dicho que su padre salió una noche y no volvió a aparecer. Entonces el problema empieza a complicarse porque el policía de Nueva York dice, anda, pues ese tío iba vestido con esa época, lleva unas tarjetas Rudolf Fentz del año 1876, lleva monedas, dólares de esa época. Este tío es un viajero del tiempo. Entonces las autoridades, el gobierno que estaba entonces, Truman estaba en 1950 en Nueva York como presidente de los Estados Unidos, pero también estaba Truman en 1950 con Sergei en Rusia. Claro, Sergei estaba en tiempo Stalin. Pero ¿qué dice Truman, Stalin, dictadores, Roosevelt, todo en esa época? Entonces, hay un hecho que pasó en esa época. Además, todo concuerda, ¿no? El experimento Filadelfia, en 1943. Un destructor norteamericano, el Ridge, hace un experimento de la barrera del tiempo igual, y hacen invisible al destructor, pero total. Se desintegra y aparece en el puerto a cientos de kilómetros más arriba de Norfolk. Vuelve a reaparecer en Filadelfia, pero los marines, la mayoría muertos o transferidos, desaparecieron casi todos. Al pasado, al futuro. Hay una película que hizo Hollywood, pero Hollywood, ya digo, es profeta. Hollywood hace cosas con miedo, hace cosas pero reales, pero con tacto, porque sabe que están pendientes de a ver qué dice, a ver qué suelta Hollywood, a ver qué película hace, porque Hollywood es una potencia sobre las potencias. O sea, Hollywood ha cogido un prestigio con las películas que da miedo. O sea, los actores, las productoras de Hollywood es como un gobierno sobre los gobiernos. O sea, va por delante de los gobiernos. Y claro, da mucho miedo. Entonces Hollywood, en el experimento de Filadelfia, ¿qué ocurre? Cosas reales. Que 2 marines van transferidos al futuro. Al futuro. Y entonces se encuentran, en la película es muy buena, Michel Paré, creo que la interpreta. Resulta que 2 marines aparecen en el futuro. Hay un problema, además, en el futuro, en la región donde aparecen, problema que hay, se abre un agujero negro y va tragándose todo lo que puede, coches, vehículos, casas, y entonces le tienen que reintegrar de nuevo al pasado, a 1943, para que él dentro del Drigel destruya el mecanismo de propulsores magnéticos para que no continúe esa transferencia. O sea, es un complejo, pero muy real.
Y entonces uno de ellos, de los dos que habían sido transferidos al futuro en el experimento de Filadelfia, en la película, es retransferido al pasado. De nuevo, se queda uno solo en el futuro. Y entonces este amigo que está en el futuro va a visitar. Habían pasado escasamente unas horas desde que fue retransferido el otro al pasado, a su época 1943. Y se encuentra con el amigo que fue retransferido de nuevo al pasado, y este amigo está aterrado, aterrorizado, y no quiere ni hablar con él ni verle. Y entonces no se explica, pero bueno, pero si somos amigos, hace unos momentos estábamos juntos, fuimos transferidos al futuro, no, que no, y huye corriendo, y llorando muy. Y entonces le pregunta a la esposa, ¿por qué todo esto? Y entonces le dice más o menos que no puede soportarlo, que le habían tenido la CIA y otros estamentos del Estado del tiempo de Truman en un psiquiátrico muchos años, le habían vuelto loco, no le dejaban salir, preguntas todos los días, ¿no? Vamos, aislado, o sea, y sobrevivió, pero ya le volvieron loco. Y ya le dijeron que no hablara más de eso con nadie, bajo penas de muerte y de destrucción de su familia y de su vida. Y tenía terror y miedo. Fue real. Entonces, vuelvo de nuevo a Rudolf Fentz. Haciendo una recopilación del vídeo que les dije anteriormente, Rudolf Fentz, le dije, terminando el vídeo anterior, hace una hora está, dije que el policía le dicen que deja el caso de Nueva York, cuando descubre que algo raro pasa, que este señor viene del pasado hacia el presente, o sea, en 1950, y que hay pruebas evidentes de que su hijo había fallecido. Le dijo a su esposa, muy anciana, que su padre había desaparecido, no volvieron a saber de él. Y entonces incautan la policía de Nueva York, el gobierno, los dólares, las tarjetas de visita del Rudolf Fentz, unas monedas que llevaba extrañas y una facturita para un alquiler pues tenía caballos normal de tiro, entonces no había vehículos, y que era exactamente la identidad de Rudolf Fentz, más la vestimenta y todo. Y le dije al final del vídeo, si ustedes son investigadores privados, fueran al cementerio donde supuestamente fue enterrado Rudolf Fentz, miren las actas de ese cementerio, a ver si encuentran el Rudolf Fentz en 1950, junio, un hombre que fue enterrado en ese cementerio. Una de dos, o la hoja, verán si investigan en los registros, posiblemente ahora lo tengan todo transferido a un ordenador, pero si ven los libros originales del cementerio, de los cadáveres enterrados, verá que la hoja de junio está cortada. Están los mismos nombres que había, pero en otra hoja posterior, unos días después, o un día después. Pero Rudolf Fentz desaparecido. O bien puede ser que aparezca Rudolf Fentz tachado. Y si miran dónde fue enterrado, miren el cementerio donde fue enterrado, y a lo mejor hayan una pequeña tumba con una pequeña lápida de inscripción con la fecha, Rudolf Fentz 1950. Y entonces no le dejarían nunca. Digan, bueno, aquí es interesante ver cómo está este hombre. Este hombre fue un caso único de transferencia del tiempo, a ver cómo está su cuerpo. No le dejarían nunca una exhumación, nunca. O sea, pondría el gobierno, bueno, le echarían, le meterían a usted en la cárcel rápidamente, irían a por todas. Bueno, pues es interesante para la humanidad ver qué ha pasado con este hombre, un fenómeno. Nunca le dejarían, nunca. Porque saben, ya la han averiguado, que abriendo la tumba está vacía el sarcófago. ¿Y por qué está vacía? Ahora le voy a decir lo que sucedió. Efectivamente, 1950 Rudolf Fentz, y lo digo como Sergei fue retransferido al pasado, y este igual. Entonces, el caso de Sergei apareció en 2006, creo, me parece que fue esa fecha, del 1950, en Ucrania, en la misma capital, que estaba una foto de un ovni, todavía existe esa fotografía, y le metieron en un psiquiátrico, del cual no hubiera salido nunca, con rejas, de ahí ya no sale, o sea, ya en observación de por vida, saldría muerto, y desaparece de la habitación, y se fuma, nadie sabe dónde fue a parar. Entonces, al pasado, de nuevo, se supone. Pero hay otro problema que en relación con Rudolf Fentz. Rudolf Fentz fue de nuevo retransferido al pasado. Ahora la pregunta, una persona
una persona transferida y retransferida de nuevo, o una de dos, como las personas en Marte. Si son retransferidas, van a decir, los de la Bermuda, o de los aviones de las Torres Gemelas, o de los aviones de Malasia en Marte, no pueden envejecer, ni enfermar, ni morir. Se mantiene el organismo vivo, fresco y joven para siempre. Pero si son retransferidos de nuevo, están en la edad en que fueron transferidos, viejos, enfermos, muertos, o cenizas, ya ha pasado siglos, se convierten en polvo, como la película La Última Cruzada de Indiana Jones. La persona que bebe el cáliz equivocado, aunque es fantasía en esa película, se vuelve el tiempo 2000 años atrás, a la muerte de Jesucristo, es en polvo. Entonces el Rudolf Fens fue retransferido al pasado, pero la persona retransferida de nuevo ha perdido ya la noción porque su organismo se ha deteriorado de tal manera. Es decir, esa persona ha olvidado todo, la memoria, todo, no se acuerda de nada. Vuelve a retransferirse a un lugar donde fue transferido, en 1876. Resulta que ocurre un caso. Esa persona, cuando es retransferida a su época, en donde en 1876, encuentra que se encuentra como Sergei, extraño, no reconoce nada, no se acuerda de nada, está allí mirando las calles y tal, y el mismo caso semejante, solo que en el pasado. Le dice la policía a Rudolf Fens qué es lo que ocurre, y él dice que no sabe nada, que no sabe dónde está, que no sabe quién es usted, no sé, no sabe nada. Le miran los bolsillos y ¿qué pasa? Que se había quedado la policía en 1950 con los papeles documentados, los dólares, todo lo que llevaba de identificación. No puede identificarse. Entonces la persona está desorientada, no se acuerda de nada, como pasó con Sergei en Ucrania, y corriendo, la policía en 1876 le meten rápidamente en un psiquiátrico, porque dicen que es un loco peligroso, que está en la calle, no sabe nada, y puede ser un peligro para los ciudadanos, que una persona que no sabe ni quién es, ni de dónde viene y tal, y en observación. Entonces los psiquiátricos eran terribles, eran casa de locos, vamos, como los tiempos medievales. Y allí se muere después de unos años. El hijo no puede hallar a sus padres porque no ha vuelto, y, claro, y manda notificación a la policía que su padre se llama Rudolf Fens, pero que no ha desaparecido. La policía en aquel tiempo hace un acta a mano, en un papel policial, en un libro de desaparecidos, pero pasa el tiempo y no aparece la policía por ningún sitio tal Rudolf Fens. No lo pueden relacionar porque muchas personas que son retransferidas, y hay muchos casos, olvidan la memoria si son devueltas otra vez a su época original. Olvidan la memoria, no saben ni quiénes son. Y resulta que si un investigador privado hace gestiones, tiene que mirar en donde desapareció Rudolf Fens en 1876, en esa zona de Nueva York. Y no tienen que buscar en la policía, porque en la policía, en los libros, textos antiguos de 1876, si es que quedan resguardos o los guardan en bibliotecas, verá efectivamente Rudolf Fens desaparecido. Pero miren, a su vez, el mismo tiempo, miren en psiquiátricos, en esa misma zona, y verán que días después, o semanas después, pues yo calculo días, verán que en un psiquiátrico de esa zona sí aparece un personaje, está escrito desconocido, que no sabe su procedencia, no sabe quién es, no tiene memoria y tal. Rudolf Fens. Rudolf Fens no lo pudo localizar su hijo porque no podía imaginarse que le hubieran cogido un poco medio atontado en la calle y lo hubieran metido en un psiquiátrico. Porque si ese hijo hubiera sido de psiquiátrico en psiquiátrico, en aquella zona, en aquella región, y hubiera preguntado, ¿ha entrado aquí alguien desconocido que no sabe quién es?, hubiera reconocido a su padre. Pero esa persona, con totalmente deteriorada la memoria, se quedó en un calabozo encerrado, le daban de comer tal, hasta su muerte. Allí, en uno de esos psiquiátricos, si existe algún cementerio del 1876, en junio posiblemente, verá que aparecerá alguna tumba donde dice un ser desconocido que entró en el psiquiátrico sin nombre, 1876. Ahí está
Rudolf Fens, enterrado, revuelto al pasado. A Sergei le hicieron lo mismo en Ucrania. Lo primero que hizo la policía en un psiquiátrico. Y allí, menos mal que fue retransferido hacia 1950 de nuevo. En la película Experimento Filadelfia hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Cogen a personas molestas que son retransferidas del pasado al futuro o al presente y lo meten en un psiquiátrico. Y de allí ya no sale. A todos los del Experimento Filadelfia, los marines, los soviéticos que quedaron medio atontados porque fueron retransferidos de nuevo, los metieron todos en psiquiátricos. Y de allí no salieron nunca más. Por eso, viajeros del tiempo no pueden nunca identificarse porque enseguida vienen corriendo sin lugar a dudas y los aíslan y los meten con la excusa de preguntar, analizarlos, documentarse en psiquiátricos, donde cual ya no tienen relación con prensa ni con nadie y son aislados. Hay una antigua película que yo he comentado en alguna ocasión sobre Rudolf Fens y esto, muy buena. Eran de las películas de los años 60, me parece, Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serra, Narciso Ibáñez Serrador, padre e hijo, que hicieron muy buenas películas para Radio y Televisión Española. Historias para no dormir. Y una de esas historias era muy buena, en aquellos medios primitivos televisivos, pero muy buena, en blanco y negro. Hablan de dos hermanas que ven, igual que Sergei, un ovni. Y en ese momento ven una luz, quedan cegadas de momento, y resulta que esas dos hermanas no se hacían viejas, claro, retransferidas, no se hacían viejas, no morían, es decir, no envejezaban, no enfermaban, estaban siempre jóvenes, sanas. Y ya la población a los pocos años empiezan a sospechar, porque era en la Edad Media, y empiezan a sospechar, y a una de ellas ya dicen enseguida la Inquisición cualquier cosa normal, o que era guapa, inteligente, o que era pelirroja, o lo que sea, una excusa cualquiera y la quemaban viva, a cualquiera, o que era muy inteligente o que sabía muchas cosas, todo era brujería para la Inquisición, solamente los idiotas eran los listos. Y entonces, en la película Historia para no dormir, a una la cogen en la población, aquella gente atrasada, y empiezan a pegar la patada y a pisotearla y la matan, y la otra huye. Y el miedo que tiene a que la reconozcan, que no se hace vieja, iba de ciudad en ciudad, pasaban 10, 15 años y ya empezaba la gente a sospechar, que se hacía, no envejecía. Iba a otra ciudad con otra documentación falsa y luego a otra, y llega a la época de 1960. Hasta que habla con unos médicos ya más modernizados, todavía con mucho miedo, y le hacen un análisis, radiografía, y ve que tiene una pequeña pirámide metálica injertada en el organismo. Se la sacan, y en ese momento que se la sacan, se envejece de tal manera que se convierte en polvo casi. Viajeros del tiempo nunca pueden dar su identidad, porque la humanidad no está preparada, ni quiere estar preparada para reconocer viajes interdimensionales al futuro o al pasado. Hay muchos viajeros de tiempo en la Sagrada Escritura, pero verá que de momento no se hacen visibles, no son reconocidos, como Enoc, como Elías, como Moisés y hasta Jesucristo. Quiere decir que cuando miran dónde fue a parar el cadáver de Jesucristo, no aparece. ¿Dónde fue el cadáver de Moisés? No aparece. ¿Dónde fue el cadáver de Elías? No aparece. El cadáver de Enoc, el profeta, no aparece. Y así muchos más. Es un peligro para la gente porque estamos, la humanidad, en un atraso, no digo medieval, de la edad de piedra todavía. Faltarán 1000 años todavía para que la humanidad llegue a estar física y mentalmente perfecta. Rudolf Fens, Sergei Ponomarenko, dos viajeros del tiempo que en su día, a ver si tengo la oportunidad de hacer una película sobre los gigantes de las rocas y el Arca de la Alianza, la Mesa Solomon y todo, con un Hollywood, que sacaré en esas películas cosas que asustará al mundo y emocionará al mundo de igual manera.